This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del mga noticias. Tiene movimiento na presyo del mga school supplies na syudad. Nuevo truck de basura, hindi tadali presta na barangay. Mucho quien, tamandaklava anti-rabies vaccine na ospital. Bakuna de rabies desde el DOH, taakabaya asigun. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El Department of Trade and Industry o DTI habla que tiene movimiento na presyo del mga school supplies na ciudad 2 semana antes de la abrida de la clase ng mga eskwela. El report di Marites Espartero. ¿Cuántos mga school supplies o gamit para na eskwela el subí cerca $1 el presyo base na price guide ya asesale el Department of Trade and Industry o DTI mientras ta acerca el abrida klase. Base na asesale price guide el DTI tali na mas de 11 pesos el barato presyo na mga notebook. Cerca también 10 pesos el barato pad paper para na grade 1 hasta na grade 4 mientras 14 pesos el presyo del mga pad paper. El lápiz, tali na 11 peso el presyo, mientras el ballpen, tali na 3 peso el pinakabarato, 12 pesos también el barato Crayola con 8 bilog pedazo na un karton. Según con Engineer Isidro Ejan Santos Iho, el jefe de Consumer Division Protection, tiene choice el mga gente si cosas sila quiere comprar siguiendo tiene price guide ya sasali el ahensya. Yeah, actually, may ganigil no, with this coming sila June, it's almost the opening of classes. Actually, i-receive kami el gabay sa pamimili or it's a guide no for us para we can monitor, we check kita mga school supplies na mga market sara. So, chine kita mga some bisila little changes. Siguro hindi mga bien grande chine lang mga part no na mga brand subi no. The reason on this, siyempre sila mga raw materials no manufacturer tapili taming consideration on this no. Si mira kita mostly mga intermediate part at chene lang mga na part of it amo gani kel hindi mga kita bien grande changes but chene lang un poco lang sir. Según con Ejan Santos na baga SKU o stock keeping unit tiene magagamit de eskwela ang may subi por kasi subi también el precio del mga materiales sa usa o buen kalidad el produkto mientras tiene ya retener lang el precio. Tiene kita mga other SKUs ako talama sila stock keeping units sa mga brand no. Tiene tamen yan retain lang yan maintain for those sa sila manufacturers kay mga materials sa hindi no changes yan happen. Amokel no tan retain lang syempre sila mga prices. Test Espartero, Dateline Zamboanga. Y efectivo este día tiene también cambio na presyo de producto petrolyo. El mga grande compañía de producto petrolyo igual con el Caltex, Shell, Petron, Unioil y otro más. El precio de gasolina tiene aumento 40 céntimo cada litro. Aumento 30 céntimo también na litro de crudo y aka 2 domingo. Y tiene también rollback na presyo de kerosene na 10 céntimo cada litro. Por causa ng movimiento na produkto petrolyo, alcanza según ahora na 68 pesos el crudo, 65 pesos na kerosene y 70 na mga litro na kada litro.
Mientras tanto, hindi sigun tadali presta el Office of City Environment and Natural Resources con el nuevo ya kumpra mga truck de basura na mga barangay. Ese por causa sigun mas mucho na mga barangay no ay papasara propio orientation. Pero el mga daan truck de basura amol tadali presta el mencionado oficina. El mga nuevo truck de basura de noche lang asigun tausa i 2 shift stay como parte también del se llama regular maintenance. Nakwida siguro la opisina con el mga units para bueno elandan sa del kolektado del basura ng mga highways. Asigun este con el acting jefe o acting chief del OCNR, Jerry Polisco. Maximize kita, no? Dan maximize kita, no? Dan kita todo kasi afuera, no? Todo sa afuera except kung nakildi aton mga nuevo kay hindi kita ko nakadadali kay uno mga barangay ta presta ka naton, no? Na dol hindi man tamisip para for now na didali kanila kay uno kasi sila inaway sila pa sa proper orientation. Pero esi aton mga daan amo sila preferred sila ta presta. Muchukyan tamandak lava anti-rabies vaccine Alina Hospital del Zamboanga City Medical Center. Aquí el report. Ya puede nota el personajes del Animal Bite Center del Zamboanga City Medical Center kaya subi el número bigla del mga tamandaman bakuna el anti-rabies vaccine alina di la facilidad este semana. Siguna portavoz del Zamboanga City Medical Center, Doktora Shadrina Tahil Sarapudin, que manada del mga tamandaman bakuna aura mga pasyente que biktima del mordedura de perro. Tiene aquí mga pasyente del mga anyos pasaw pa ya kada biktima de mordedura. Ya ataranta asigun mga pasyente mandaklava. Después mira el mga noticias na social media donde mga biktima de mordedura de perro el ya kada infectaw na rabies. Base sigun na mga social media post kenuway sila avisa acerca el la experiencia donde morde kanila el perro o gato. Iya deja con este sin el mandaklava bakuna. Y meses después, ya kabasali mga sintomas de rabies, y tiene di ila, ta perde a wisyo, iya tiene miedo na agwa, y otro pa mga sintomas de rabies. Sigun na mga espesyalista, fatal el enfermedad del rabies y el complicación de este, na un gente, siendo ta afectaste hasta el utok del gente. Por eso debe mandaklava anti-rabies vaccine hospital apenas kada biktima del mordedura de perro o gato. Na presente tiempo, poco o menos asigun el supply del bakuna na ZCMC. Por eso, na los demás, necesita sila compra el di ila bakuna para mandaklaba na ospital. Na presente tiempo, tiene asigun cerca 250 el tamandaklaba este solamente día y 270 también el mandaklaba del viernes pasado semana na miedo del epekto del rabies. A mediante que manada asigun supply tadali el Department of Health na Zamboanga City Medical Center supply del anti-rabies vaccine para dali libre con el mga pasyente. Aparece sigun kita falta pa syempre por causa o fuera pa na supply mismo del hospital. Kita kumpra sila. Es el cosa sigun realidad alina Zamboanga City Medical Center este tiempo siendo bien manada mga pasyente el taanda mandaklava. Todo asigun o kada dia. La solusyon asigun de amo para quedar responsable na cuidado del mga animal como perro y gato. Y mas mejor si amara con o pone na jaula para hindi pode morde otro gente. Na presente tiempo bien caro asigun el un vial del anti-rabies vaccine ng mga parmasya hindi abahan na 1,000 pesos kada un vial. A continua ahora, dale libre servicio medical el congresista elect del Distrito 1 Cachua, ali mismo na Distrito 1, a mediante que no hay pa ele oficialmente sinta na puesto. Del pasado dia, ele anda dale libre tuli para con el mga bata na barangay de Camino Nuevo y cercanos barangay. Siendo tiempo pa también del bakasyon, donde mga bata tamanda ka pa umantuli antes el día de la clase. Fuera el tuli, tadali también libre cortada de pelo. Libre también el mga medisina tadali si Cachua para con el mga bata después kanila mantuli. Ayuda también mucho con Chua el grupo del Marines desde el Marine Battalion Landing Team 1 o MBLT-1 na este mga misyon. El siguiente del mga noticias. Pulisya la mahunta para solve el problema de tráfico. Menos pa el quien tamanda kurtapelo ng mga barberia 2 semana antes al klase. Pag-asa, ya deklara que tiempo ya de ulan. Operasyon kontra alboroto mufflers na syudad hindi mas visible.
Zamboangueño Doktor, el presidente del Philippine Hearts Association. Este y otro pa mga noticias después el cuantos mag-aaviso. Rich, smooth, creamy. Sabaw. My new choice. Donkin Ice Prevei. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. Can I take your order? Can I check out after that? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice popular. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Zamboanga City Police Office sa kundusi junta na diferente sa ahensya del police para resolver el mga problema de trafiko na syudad. Si Police Lieutenant Colonel Andrew Cortez, Deputy City Director for Operations del Mando Policía Local, encabeza con esta junta
con el personajes del Station 5 Divisoria, Station 6 na Tetuan y Station 11 y el City Traffic Enforcement Unit, también el City Mobile Patrol Unit. Punto ng gobyerno lokal y mga barangay tanod del barangay para diskutir mga problema de trafiko na mga kamino na pueblo. Mucho ya del mga motorista ta sufri con el heavy traffic na mga kamino del pueblo. El pulis ang mankwento kanila si cosa mga estratehiya y cosa debe hacer para poder aflojar con el trafiko. Y amo el tiene komunikasyon na unay otro durante taman traffic na mga intersections na mga barangay. Menos pa el quien tamanda kurtapelo na mga barberia 2 semana antes abri el klase. Aquí el report di Marites Espartero. Sir, kaya también a la vida klase, uno na baga preparasyon taas el mga mayores, especialmente na di lang mga anak ombre, amo tamanda kurtapelo na baga barbershops para sa intraeskwela limpyo mira con el bata o sila well-groomed. Pero para na kwantos mga barbershop, mas bueno pa antes ang sinadya muchia kanila taanda manda korta pelo. Magabata junto con al di ilang mga mayores. Pero este tiempo, bien menos a segun por casa muchia también mga kompetensya na mga baryo. Pero también con este kompetensya, tiyan na también mga aktibidades ta kondusir na mga baryo, el libreng gupit o libre kortada de pelo. Asegun ko na kwantos mga barbero, nuway man asegun problema kay hindi man también sila taman zero el encontrada todo el día. Hindi man asegun permanente tiyan na libre kortada pelo. Tiyan na vest taanda man syempre liba korta kung di ilang mga anak pelo na mga barbershops. Ara ma'am na ipatanto ma'am siguro mga next week. Manada yata na siguro kay kung semana pa man yung labi klase tamin. Akal bakasyon, no, medyo achine man tamin pero hindi bagal igual pwerte kayo. Aprokasa na manada pa barbershop ng mga barangay. Todo barangay manat kasi onde manada ka barbershop. Kasi taminura kayo kay prokasa na mga barangay manada ka barbershop. Ara ma'am no ipatanto kasi inoy pa man kel ang mga abrida. Pero ara kel mga abrida klase at yan akin mga bata, minus pumanara. May pumantanto estudyante akin manda kurta. Siyempre ma'am no, kasi tamanda kurta sila alya, hindi na kayo manda ka namon. Alya sila anda. Antes sir? Antes kakil nuay, todo mga estudyante, aki kayo manda ka namon. 120 pesos el pago na kurtada de pelo ambos bata hombre y magagrande persona. Bueno sigun el busca la vida na ansina trabaho maskin pakilaya, tiyan na cosa liba para na familia todo el día. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. La condición del tiempo oficialmente declara el pag-asa que ya entra el tiempo y ulan na país cuanto días después entra el tiempo y habagat o southwest monsoon. Mismo el ciudad de Zamboanga ya sintió el efecto del tiempo y ulan este día desde el madrugada ya cae fuerte ulan na centro del pueblo y maescurana el aga hasta tarde. Ese segundo tiempo y ulan el más agrava pa na mga semana que viene que capaz también leva mga avenida na país. Uno vulnerable na habaga también el ciudad de Zamboanga donde manada lugar firme taman avenida. Mientras tanto, tabira también ahora el problema del mga alboroto, open mufflers o tambucho del mga motorista na ciudad de Zamboanga después de la agresivo campaña de la autoridad del año 2015, donde takaba sila barangka con el mga alboroto mufflers del motor para asibira con el standard tambucho. Aparece que tabira este problema otra vez donde cara-cara na mga autoridad hasta mismo mga pulis y militar usa también alboroto tambucho na kamino mientras nastorbo sila na mga residentes y mga vivientes. Aparece que tatolera también siguro el gobierno local con este mga violador. El Philippine Hearts Association o PHA tiene presidente desde aquí na ciudad de Zamboanga. Ya que the Board of Director del Philippine Hearts Association dentro del 6 año si Dr. Walid Amil después 6 años con él ya escogí queda presidente de la asociación el más de 2,000 mga miembro del PHA y todo estos mga cardiologist y mga medical specialista en entero país. El dale a segunda prioridad el especialista hace cerca el servicio y advocacia del PHA aquí en mga komunidad. Y segundo, conduce con el global research para poder también darle cambio de reglamento de la asociación para el que da más competitive na otro nasyon.
Si Dr. Walid Amil L. Antes, espesyalista de corazon na Zamboanga Medical Center, itienen di suyo mismo klinika na MP Towers Tuñez Extension. In 73 years, first time na from Mindanao, el President and a Muslim at that. No? So, syempre, the MIO flagship project would be really chapter empowerment. No? Then secondly, we want to conduct national research with global impact. Dabla kami, no? So for the several years, no, kita research that we can, present abroad, no, sa ASEAN countries especially. So we will be starting to conduct nationwide research that will somehow change our health policy. So ese second DMIO flagship project. Super combo. Isang ice optional. Mas ganda na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si taba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día,
Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Más alto el incidente de tiro del otro año comparando este año según la pulis. Aquí el report de Emil Tuban. Más alto el incidente de tiro del otro año comparando este año según con el pulis. El Zamboanga City Police Office declara a miembros del media que tiene 27 incidentes de tiro desde el enero hasta junio este año. Más bajo este contra del 2024, tiene total de 45 incidentes de tiro. Na 27 incidentes, tiene 9 cleared, 12 el sold, y tiene pa 6 el under investigation. From January 1 to this date, 27 shooting incidents. Sa 27 na shooting incidents, siyam dito yung na-cleared na-identify yung subject natin and na-file na rin natin yung case, and 12 yung solved. So kung saan aresto rin natin yung suspect and na-file natin na inquest case, and 6 still under investigation. El más reciente incidente de tiro amo el sucede alina Barangay Ayala del otro noche. El security guard muri después con este tiral riding in tandem mga alas 7 pasada del noche. El policía habla que no hay coneksyon na otro mga incidente de tiro na ciudad. Iya pone bajo na investigasyon del Police Station 9 na Ayala. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Police con warrant of arrest arresta con un persona tiene caso de frustrated murder alina barrio de Sinunok anoche. El Station 8 ay Sinunok ya conduci el operasyon alina Pitogo barangay Sinunok ya pwede arresta con Sherhan Salvador Abundul, 23 años, residente del mencionado barangay. Él está enfrente del caso de frustrated murder y tiene recomendado fianza de 200,000 pesos para el su temporario libertad. Una persona ya lleva a Police Station 8 para el propio disposición. Mientras tanto, tiene según más o menos 171 personas el ya queda arrestado na Bibles Operation del Police na ciudad. Sabira otra vez, si Emil Tuban. Tiene 171 mga persona ya sale arrestado durante el bypass operation desde del enero 1 hasta junio 1 este año, base na datos del Zamboanga City Police Office. El personal del Zamboanga City Police Office ya conducí 150 operasyon contra droga prohibido y alcanzan 2.7 kilos de alegado shabu. Ella puede kumpiska con el mga suspechao, italiana 18.4 millones de pesos valor y 12.2 gramos de marijuana. Yes sir, from January 1 to June 1, 2025, a total of 150 anti-illegal drug operations and total of 171 drug personalities na arrest. Mayroon dito high value target, mayroon din dito mga street level individual. And for the shabu grams confiscated, more than 2,000 grams. And for marijuana, more than 12 grams. El polisya puede también kumpiska con el 17 mga armas de fuego y 2 mga eksplosiba.
El mga arrestado persona tiene kanila high value individual y tiene también el street level individual y todo kanila man file al kaso na korte. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el continúa pa siempre experiencia el efecto del localized thunderstorms a mediante que declara el pag-asa el tiempo y ulan. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice functional. Magsindo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Dos semanas antes de la abrida de clase na Junio 16, el Department of Trade and Industry iabla que tiene poco aumento na presyo del mga school supplies para del mga estudyante. Hindi man bien grande el aumento na presyo del papel, lapis o ballpen, notebook y otro más, pero este mga cosas debe preparar mga mayores. Quiere decir aumento el SEN para comprar school supplies del mga anak. Fuera con ese necesita también comprar mga school bags, school uniforms, raincoat o payong contra ulan. El bata quiere todo nuevo, por eso hasta zapatos también también compra. Pero el Dateline Zamboanga, saludo con aquellos mga bata que sabe entender el dificultad del di la vida. Sabi sila que difícil encontrasen para del di la comida na casa, por eso sila mismo hace manera que modo tiene sen para comprar mga school supplies. Tiene mga bata el tali aura tabende mga isaw, barbecue, banana Q, shake, y otro más, para aumentar na di ila gastos na school supplies. Yan ang mga bata talita liba bulcha merienda, otro ta ayuda limpia na casa y otro trabajo para pwede ayuda na aumento sen. Cuantos jóvenes talita también taman summer job na barangay. Yan ang bata aura pa lang tareglayan notebooks de antes que pwede pa usa para iscribir. Para poco ilang kumpra kinisisita. School bags del pasado school year pwede pa usa para hindi bas kumpra pa nuevo. Este tiempo necesita praktikal. Hace entender con el mga bata el de veras ang sitwasyon del familia. Importante amo bira otra vez de escuela y aprender lección kay el saber amo el único regalo que puede ofrecer kanaton el diaton mga mayores. Mga bisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el diaton mga noticias para esta noche, Junio 3, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna taabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5.